el día 23 de este mes comienza a tramitarse el nuevo retiro. Le pido a la ciudadanía desde aquí que, cumplida la promesa que les hice y de las cuales muchos diputados y autoridades se descolgaron, ustedes recuerdan que el presidente de la República y la mitad de los diputados que están en la sala hicieron campaña con el retiro y después le dieron vuelta a la espalda al retiro. Bueno, quienes no le dimos la vuelta a la espalda al retiro y cumplimos nuestra promesa, les decimos que el día 23 de julio comienza a tramitarse el nuevo retiro y que ustedes tienen la posibilidad de presionar para que les devuelvan su propia plata, diciéndole a todos los políticos que andan candidateándose en las ferias, en las calles, que no votarán por ningún partido o candidato que no apoye el próximo nuevo retiro. En octubre no habrá votos para los candidatos y los partidos que no apoyen abierta y explícitamente el nuevo retiro. Ese es el poder en manos de la gente. Ese es el poder que ustedes tienen para hacer que este retiro del 10% que se empieza a tramitar la próxima semana, el día 23 de julio, se haga realidad. De ustedes depende.